La alabanza, nada es más grande que Jesús, y lugar donde podemos averiguar o saber cuestiones de la vida de Jesús, que podemos encontrar en los evangelios, su nacimiento, lo que veíamos la clase pasada, su ministerio, su nacimiento, cómo fue creciendo en estatura, en sabiduría y para gracia para con la gente. Y ahí es en los evangelios donde encontramos todo esto del Señor Jesús. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, el problema sinóptico de precisamente los evangelios. ¿Alguien sabe lo que son los evangelios sinópticos? Sinóptico indica que estos tres evangelios son los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, y indica que estos tres evangelios, su contenido puede disponerse para verse junto debido a sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. O sea, lo pueden ver, lo podemos leer junto y podemos ver las semejanzas de uno y otro. Entonces, por eso se le llama sinópticos, y vamos a ver este desarrollo, lo que llevó a los escritores a ponerlo de esta manera y a dejarlo en las Santas Escrituras, ¿sí? Dice ahí: las oraciones iniciales de Lucas, conocidas como prólogo, describen el proceso por medio del cual el autor juntó el material para el Evangelio. Estos versículos muestran que Lucas reconoció tres etapas en el desarrollo de su trabajo. Vamos a leer Lucas 1, del 1 al 4, amados hermanos. Ya tenemos ahí Lucas. Siempre recuerde, amado hermano, que un prólogo es algo escrito o colocado al comienzo de una obra, y en él se hacen comentarios precisamente acerca de la obra que se está escribiendo. Y dice Lucas, amados hermanos: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio le vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelente Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿sí? Y dicen estas tres cuestiones que Lucas vio en el desarrollo de su evangelio. Dice, se refirió a los testigos oculares que habían entregado las tradiciones a él y a otros. Describió a los escritores que habían registrado un relato de los eventos que habían acontecido. Habló de su propia función en hacer una investigación cuidadosa, en escribir un relato ordenado. Estas tres etapas consecutivamente se refieren a tres periodos: el de la tradición oral, el de las fuentes escritas y el de la composición final. Investigaremos cada una de estas etapas en la escritura y otros aspectos que se extienden más allá de estas tres. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, amados hermanos. Espero y me pueda dar el tiempo para que lo podamos ver todo y darnos cuenta cómo cada uno, o Lucas en este caso, investigó, ¿sí?
lo que ustedes ya vieron oralmente, lo que otros habían escrito, y diríamos el día de hoy haciendo entrevistas, ¿no? Por ahí dicen algunos teólogos que entrevistó a María, la madre de Jesús. Entonces son cuestiones que probablemente así pudo haber sido. Dice ahí el periodo de la tradición oral crítica de las formas. Los primeros cristianos no tenían ninguna copia escrita de los evangelios, tenían algunos relatos de la vida y enseñanzas de Jesús que habían circulado en unidades. Algunas de ellas pueden haber sido unidades en una secuencia cronológica. La referencia de Pablo en 1 Corintios 15:3, a lo que también recibí, alude a la tradición oral. Durante este periodo la información acerca de Jesús era pasada principalmente de boca en boca, y algunas porciones de material escrito. Nótese ahí, amados hermanos, que lo primero que era es de boca en boca. No había un escrito como lo tenemos el día de hoy nosotros. Entonces de boca en boca se pasaba lo que Jesús había hecho. Dice, el estudio de este periodo de transmisión del Evangelio involucra la disciplina de la crítica de las formas. Históricamente, el interés de la crítica de las formas se desarrolla después de una investigación de las fuentes escritas para los evangelios, ¿sí? Una investigación. Sin embargo, la disciplina de la crítica de las formas se centra en la primera etapa en el proceso de escritura del evangelio. Esto es la etapa de la transmisión oral de los relatos del evangelio. Aquí viene el desarrollo de la crítica de las formas. Esta disciplina fue usada inicialmente por los eruditos escandinavos en el estudio del desarrollo de las tradiciones en el Antiguo Testamento. Eso lo vieron cuando estudiaron el Antiguo Testamento, cómo se iba pasando de boca en boca lo que había sucedido en el Génesis, en el Éxodo y todas estas cuestiones. Fue así. No había, en ese tiempo no había ni escrituras ni letras. Entonces, así mismo mucho del evangelio se transmitió en esa época, hermanos. Dice ahí, ellos formaron sus técnicas notando cómo se habían desarrollado las tradiciones folclóricas en Escandinavia. Ya en el siglo XX, la erudición alemana fue líder en la aplicación de esta disciplina en el estudio del Nuevo Testamento. Pero nótese ahí, amados hermanos, dice ahí hasta el siglo XX, o sea, muchos años después. Rudolf Bultmann fue el crítico de las formas más conocidas. Él creía que la mayor parte del material de los evangelios era distorsionado o aún fabricado a fin de apoyar las creencias teológicas de las iglesias primitivas. Bultmann sugirió que el Nuevo Testamento contenía mitos que eran teológicamente verdaderos, pero no necesariamente históricamente ciertos. Esto es lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él decía. Pero hasta el siglo XX, amados hermanos, dice ahí abajo, promovió la mitologización y proceso por el cual se quitaban los aspectos milagrosos y los agregados doctrinales que él creía que la gente moderna no aceptaría. Todo lo que Jesús hacía, los milagros y cuestiones, pensaba él que la gente no iba a creer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues ya no pasaban los mismos milagros que Jesús hizo. Entonces pensaba y creía que la gente no iba a creer esas cuestiones. Dice ahí en su manual, la mayoría de los críticos de las formas compartieron por lo menos 5 presuposiciones. Presuposiciones, amados hermanos. Dice, los relatos y dichos de Jesús aparecieron primero en pequeñas unidades independientes. La única excepción a este principio estaba en la sección de la pasión, a la que muchos de los críticos de las formas consideraban una unidad independiente desde el principio. Los eruditos llamaban pericopa a una unidad o sección individual
del relato del Evangelio, ¿sí? A lo mejor esa va a ser pregunta de examen. Los relatos y dichos de Jesús asumieron las formas o estructuras normales que aparecen en los evangelios. Los críticos de las formas no están de acuerdo en cuanto a la cantidad y la naturaleza de estas formas. Bullman afirmó que por lo menos habían 4. Y la pericopa, hermanos, dice ahí que se utiliza para designar a algunos evangeliarios abreviados que contienen solo los pasajes necesarios de Jesús. Son ejemplos notables nada más, o sea, ponían nada más ciertos párrafos de la escritura, algunas cuestiones que para ellos eran importantes las escribían, o de lo que Jesús había dicho, pero no en su totalidad como lo tenemos hasta ahora. Ese es un pericopa. Dice abajo el apotegma, un relato breve que finaliza con un dicho de Jesús. El relato de milagros ofrece información en cuanto a los hechos milagrosos de Jesús. La leyenda, un relato que magnifica la grandeza de Jesús. Y el dicho dominical, una enseñanza de Jesús que no finaliza en una declaración medular única. Veamos ahí, amados hermanos, Marcos 4:3. Para que podamos tener un ejemplo. ¿Ya lo tiene? Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y crecía, y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y esos son unos pequeños ejemplos, amados hermanos. Dice ahí el 3, la forma de un relato o un dicho permitía que el crítico descubriera su lugar en la vida de la iglesia primitiva, dada la presuposición de que la existencia del relato surgía de una necesidad o condición definida en aquella iglesia. A medida que los miembros de la comunidad cristiana transmitían los dichos, ponían el material en ciertas formas y también modificaban el contenido para llenar sus propias necesidades. Eso lo tenemos que de verdad entender mucho, hermanos, porque ahora sí que cada quien podía escribir lo que le parecía bien. Dice, este enfoque sugiere que la iglesia agregó, cambió o alteró estos relatos, de modo que los mismos no son necesariamente ciertos desde el punto de vista histórico. Los críticos de las formas están en desacuerdo entre ellos en precisar cuánto fue lo que la iglesia primitiva cambió y desarrolló en los evangelios. Algunos críticos de las formas implementaron algunos criterios para determinar la edad y confiabilidad histórica de los relatos particulares. Los llamaron leyes de la transmisión. Estas se fundamentan sobre las presuposiciones de que al transmitir la información los grupos comúnmente alargaron los relatos, agregaron detalles, acomodaron los relatos a su propia lengua, perseveraron y desarrollaron solo aquello que llenaba sus propias necesidades y promovían sus
creencias. Como vemos y como vimos en clases pasadas, amados hermanos, el que nosotros tengamos la palabra de Dios así como ahorita usted la saca, no fue tan fácil como parece muchas veces. No fue tan fácil, fue mucho lo que tuvieron que estar viendo para ver si lo dejaban o no lo dejaban. Pero como lo dijimos en aquella ocasión, sabemos que Dios siempre estuvo ahí, ¿sí? Sabemos que Dios siempre estuvo ahí. Dice ahí, sin embargo, es necesario que aquellos que usan la crítica de las formas para un propósito más benéfico y los que la usan para apoyar su escepticismo histórico evalúen con atención sus fortalezas y debilidades antes de adoptar sus principios. Presentamos ahora algunas de las fortalezas y debilidades de la crítica de las formas, ¿sí? Aquí hay algunas debilidades que estos críticos dicen. La crítica de las formas asume que el periodo más temprano de transmisión, el material de los evangelios circulaba oralmente en unidades desconectadas. Sin embargo, es probable que durante ese tiempo algo del material fuera puesto por escrito. Otros materiales pueden haber sido unidos para formar unidades literarias más completas. Por ejemplo, algunos de los materiales de los testigos oculares, según Lucas 1, puede haber estado circulando por escrito, ¿sí? No todo, pero sí algunas cuestiones. Probablemente, dice ahí su manual, probablemente, ya cuando uno dice probablemente, dices, entonces circulaba, pero más era de boca en boca, ¿sí? De lo que el Señor había hecho. Dice su manual, los críticos de las formas atienden a usar las formas literarias en una manera rígida e inflexible. Algunas formas en los evangelios son mixtas, es decir, retienen características de más de una forma. ¿Qué es un relato de milagros y un apotegma? Por ello, la clasificación de las formas debe ser general y no demasiado rígida. La información de que una forma puede ser identificada claramente en cuanto a su ubicación de la iglesia primitiva es sospechosa. No tenemos información suficiente para hacer una identificación dogmática. El uso de las leyes de transmisión para atribuir los relatos y dichos tempranos a la iglesia más bien que a Jesús es un procedimiento a lo menos raro. A la vez, transmisión oral no alarga el material, ¿sí? La sugerencia de que la iglesia acomodó el material de acuerdo con sus propias necesidades hace que algunos críticos de las formas acepten como auténtico solo el material que claramente no tiene referencia a los intereses y creencias de la iglesia primitiva. Difícilmente parece posible que el material para los evangelios podía emerger de la incubadora de la iglesia primitiva sin contener algunas evidencias de cuidado por parte de la misma. Descartar el material que se identifica con los intereses de la iglesia primitiva con inauténtico desafía el sano juicio y el sentido común. Es importante considerar que ciertos materiales fueron preservados porque eran verdaderos, no meramente porque apoyaban la tendencia o la enseñanza de la iglesia primitiva. Todo esto muchas veces, amado hermano, para que se despeje un poco, cuando nosotros lo leemos, cuando nosotros lo estudiamos, muchas veces se nos hace un poco tedioso el como para que yo saber y entender todas estas cuestiones. Pero quiero decirte, amado hermano, que allá afuera hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, que conoce toda la historia de la palabra de Dios, y nos vamos a encontrar muchas veces en eso, y es necesario que nosotros lo sepamos. Por eso estamos en un instituto teológico donde todas estas cuestiones se ven. Por eso esto no lo vemos en una prédica, esto no lo vemos en un estudio de entre semana, porque esto se ve en la escuela. Es necesario que nosotros lo sepamos, lo lleguemos a entender, lo guardemos en nuestra mente, porque ustedes lo verán más adelante que todo en el Señor
tiene un porqué y nos sirve para mucho, amados hermanos, nos sirve el saber todas estas cuestiones de cómo se escribió la palabra de Dios, entender que no fue tan fácil como nosotros pensamos, y ahora en este tiempo el poder nosotros tener el apoyo de las computadoras, de las concordancias, de los diccionarios, todo eso nos lleva a meternos más a la palabra de Dios y realmente entender lo que el Señor quería enseñarnos o mostrarnos realmente. Entonces es muy importante, hermanos, dice ahí su manual, debemos considerar el impacto de los testigos oculares de los eventos originales registrados en el Evangelio. Los testigos oculares, note la apelación a esos testigos en Juan 1:14, Corintios 15:5-8 y 1 de Juan, se apodrían a la creación del material o a la mutilación de eventos. Su función en asegurar la veracidad del material de los evangelios no debe ser ignorada. C.H. Dow, un erudito neotestamentario británico, popularizó un acercamiento. ¿Qué hizo? Popularizó, hermanos, un acercamiento que contrastaba con la aceptación de una crítica de las formas sin balance. Detectó un patrón común en la predicación cristiana primitiva que incluía los siguientes elementos. Las profecías se cumplieron y la venida de Jesús ha inaugurado una nueva era. Jesús nació de la simiente de David, murió de acuerdo con las Escrituras para liberarnos de esta era mala, fue enterrado, resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras, fue exaltado a la diestra de Dios y volverá como juez y salvador de la humanidad. ¿Sí? Él lo hizo popular, todas estas cuestiones, amados hermanos. Dice aquí en su manual el periodo de las fuentes escritas. Esto es muy muy importante, porque sí hubo, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante en el manual, hubo hasta escritores que escribieron de Jesús no siendo cristianos, ¿sí? Gente que escribió acerca de él sin ser cristiano. Entonces eso es muy alentador para nosotros. Y cierto que Jesús estuvo y moró en esta tierra y las cuestiones que están escritas, que ese es el fin, hermanos, el fin de poder entender todo esto. Llegaremos a terminar esta clase creyendo en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que está escrito en la palabra de Dios realmente es palabra de Dios. Ese es el fin, ese es el propósito real de estas clases. Dice, algunos materiales escritos que contenían incidentes de los evangelios pueden haber aparecido aún en un periodo en que mayormente había transmisión oral. A medida que los apóstoles y los testigos oculares envejecían o morían, se aumentaría la necesidad de poner esos materiales en forma escrita. Los críticos de las fuentes se preguntan, ¿cuáles fueron las fuentes escritas que usaron los autores de los evangelios para producir sus escritos? ¿Sí? Y hablando, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hablando de Marcos y Lucas, ¿no? Más Lucas, que fue el que investigó más acerca para hacer su evangelio. Pienso yo y sé que Mateo y Juan no tuvieron ningún problema, porque pues ellos vivieron, ellos estaban con el maestro, entonces lo que venía a su mente y a su corazón, lo que el Señor les recordaba, pues eso lo escribía. Dice Juan en sus cartas, lo que vimos, lo que oímos, de eso hablamos. Dice ahí el desarrollo de la crítica de las fuentes. En 1771 el crítico literario G. Lessing sugirió que la relación entre los evangelios venía de un evangelio original escrito en hebreo o arameo. Esta sugerencia fue adoptada por algunos y modificada por otros, pero no ha recibido una atención amplia en el siglo XX. Él pensó que hubo uno y de ahí usted lo copió y le puso su nombre, pero no es así. Dice, en el 1797 el crítico alemán J.H. Heder sugirió que los contenidos únicos de los evangelios
se desarrollaron a partir de la transformación rápida de la tradición en cuanto a Jesús hasta un resumen oral fijo. La sugerencia ha sido expandida y alterada, pero solo unos pocos eruditos la apoyan en la actualidad. Es muy chafa. La mejor solución para explicar el problema sinóptico proviene de una teoría de interdependencia. Este enfoque sugiere que dos de los escritores de los evangelios usaron uno o más evangelios y quizá documentos adicionales en preparación de su material. De esa forma se puede entender los acuerdos en cuanto a detalles y también las diferencias que se encuentran en los evangelios. Pero pues eso también lo haría Juan, y el evangelio de Juan no es sinóptico. Dice ahí, la evidencia para la prioridad marcana incluye: Mateo contiene casi todo el material de Marcos, y Lucas contiene casi la mitad del mismo. Mateo contiene lo de estos libros, Mateo lo tiene. Dice, Mateo y Lucas a menudo repiten las palabras exactas de Marcos. Vamos a ver este ejemplo, amados hermanos. Mateo primeramente 8. Ahí póngale un separador. Mateo 8, 1, 3, Marcos 1, 40 y 42 y Lucas 5, 12, 3. Le pongan un separador para que nosotros lo chequemos. Y así como vamos a hacer este ejercicio, amados hermanos, así podemos esos tres evangelios hacerlos y van a ver que dicen lo mismo. Mateo 8, 1. Si alguien me ayuda, de favor, que no traiga la voz así como yo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El otro es Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Hasta el 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El otro es Lucas 5:12. Que va a decir claramente lo mismo. Amén. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Podemos ver estos ejemplos como, y así muchos, o como dice ahí su manual, que Mateo contiene casi todo el material de Marcos y Lucas. Esto no lo graben. Cuando yo leí los evangelios y pasé a Marcos y te das cuenta que pues, casi es lo mismo, dicen, no, pues ya para qué lo leo, si es lo mismo, ¿no? O avanzas a Lucas y dices, ¿para qué lo leo si es lo mismo? ¿No? Pero es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender precisamente esto. A lo mejor en ese tiempo pues yo no tenía el conocimiento de esto y se me hacía pesado el volver a leer los evangelios.
volver a leer como ahorita leímos en los 3 evangelios, lo mismo dice, lo mismo de este milagro que hizo el Señor. Entonces,